Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida. La condición de mujer en la literatura contemporánea. El lenguaje configura la realidad, la moldea y nos hace partícipes de la misma. Dependiendo de la forma en la que elegimos contar las historias que nos contamos y de a quién las dirigimos, afirmamos la identidad, que no es esencialista como se pensaba hasta hace no mucho, sino que es cambiante y se reinventa constantemente. La representación del papel de la mujer en la sociedad actual, del que tanto se han ocupado el cine y la literatura, muestra que se han alcanzado muchos logros en cuanto a la visibilidad, pero que faltan aún espacios por conquistar. Y es que en la medida en que la mujer se apropia del discurso hablado y escrito en distintos medios, se hacen visibles sus problemáticas. Así pues, la posibilidad de narrar la propia historia y la de otros hace que la escritora actual se sienta más cómoda en su piel y en su realidad. Ayuda a que se reconcilie consigo misma y que aproveche las luchas que han librado otras mujeres para alzar su voz. En este sentido, me gustaría hablar sobre la condición de ser mujer en tanto escritoras contemporáneas y cómo lo exploran las autoras estudiadas a lo largo del semestre. Es por ello que traigo a colación el texto de Giorgio Agamben, quien decía que un hombre inteligente, aunque supongo que también quiso ser mujer, es aquel que puede odiar su tiempo, pero entiende que le pertenece irrevocablemente, sabe que no puede escapar de él. Es preciso entonces que para analizar si los textos estudiados en clase están inscritos en la contemporaneidad, primero hagamos una contextualización de sus autores. En primer lugar, nos acercamos al libro El Museo de los Esfuerzos Inútiles de Cristina Peri Rossi. Esta colección de cuentos dista mucho del resto de la obra de la autora. Peri Rossi, quien recientemente ganó el Premio Miguel de Cervantes, catalogado como el galardón más importante de las letras hispanas, se ha caracterizado por escribir de forma irreverente, sin estar sujeta a ninguna norma. Y sus cuentos son una muestra del erotismo, especialmente del femenino, y una crítica a la sociedad patriarcal. No obstante, en el Museo de los Esfuerzos Inútiles, la autora cambia de rumbo para reflexionar acerca de otras obsesiones, como lo son el absurdo, lo onírico, la soledad, el exilio o el duelo. Incapaz de abandonar del todo la crítica, en este libro sigue haciéndolo, pero de una forma mucho más sutil, a través del simbolismo y del aporte de lo fantástico. De los temas que elige tratar en el libro, me interesa especialmente la construcción de personajes, ya que la autora eligió personajes casi siempre masculinos. En la mayoría de sus relatos, las mujeres son simples acompañantes, objetos de deseo, observadoras del caos. No tienen así una presencia física, una intención que las lleve a actuar. Supongo que la autora tiene una buena razón para representar estos temas intangibles con personajes masculinos únicamente, pero quiero pensar que la ausencia también significa algo. Tal vez representa la necesidad de la mujer de romper con lo que ha imperado desde hace siglos en aras de que su voz se escuche. Y es que una de las características del autor contemporáneo es que rompe con el pasado, o como diría Agamben, el poeta en cuanto contemporáneo es esa fractura, es eso que impide al tiempo componerse y a su vez la sangre que debe suturar la rotura. En este sentido, todos los libros analizados cumplen con esa condición, ya que se ocupan de temas complejos que no siguen a los de la tradición literaria. Para cambiar de obra, diremos que sin duda el libro Paradoxia, Diario de una depredadora de Lydia Lunch, es el más polémico de los que hemos tratado hasta el momento. En primer lugar, por el tema de la obra, el deseo sexual de una joven menor de edad. Y en segundo lugar, por la forma en la que decide contarlo, con un lenguaje claro y directo, que al mismo tiempo corresponde a la dureza de la situación vivida por miles de mujeres. En cuanto a la forma, la autora hace uso de un lenguaje cargado de adjetivos, porque es su manera de expresar una intención, que en este caso desea comunicar su mirada singular de la vida, influenciada por los movimientos contraculturales de los años 80 y por el No Wave, entendido este último como el rechazo a los géneros musicales comerciales. Los paradigmas de la libertad y la perfecta familia norteamericana son totalmente problematizados en la obra de Lunch. A lo largo del libro, los roles de género, la concepción de los espacios y los ideales de la sociedad son desmitificados.
La realidad, llevada a lo más abyecto de la condición humana, se vuelve sucia, ruidosa, contaminada. Al nombrarla, al caracterizarla, esa realidad se vuelve única, palpable y sucia. En este sentido, la función de la literatura es comunicar una parte de esa realidad de forma estética, y por ello es imprescindible pensar a las palabras desde la función que cumplen en el texto. Es necesario anotar que la búsqueda de lo estético no implica que sea algo necesariamente bello, y en esta obra, más que en ninguna otra, lo bello queda relegado. Por el contrario, la narradora en primera persona y algunas aproximaciones a la vida de la autora hacen pensar que se trata de una autobiografía, pero no una que refleje un camino exitoso, sino una vida que desde la infancia muestra una gran desconexión con los valores que la sociedad reconoce como deseables. Empezando por el nombre, la palabra paradoxia es entendida como el deseo sexual que se produce en una etapa errónea de la vida, como la infancia o la vejez, y fue extraída por Lunch del libro Psicopatías sexuales, en donde su autor, Krafft Ebing, la enmarca al interior de una de las 4 categorías de desviación sexual. En el caso de la protagonista, esta desviación tiene un origen muy claro, y es el abuso sexual cometido por su padre durante la infancia. A partir de este hecho traumático, desarrolla una relación malsana con el sexo que determina todos los caminos de su existencia. En cuanto al tema del texto, yo diría que es el profundo cambio del ser humano, desde la degradación a través de pequeños actos de resistencia hasta el entendimiento de sí misma y de su entorno. Este camino tortuoso en su mayoría es acompañado por la exploración de los apetitos mundanos, consumo de licor, drogas y sexo. Creo que lo que hace más difícil la lectura de este libro en particular es la concepción de la mujer como un objeto de lujuria, ya que la protagonista se ufana de su trabajo como prostituta y de cómo disfruta haciéndolo, y para ello es preciso entender que la prostitución ha existido desde épocas remotas y que además del matrimonio es una de las formas más naturalizadas de control sobre el cuerpo femenino. Cuando nace una niña, de la misma forma en la que tiene la potencialidad de convertirse en doctora, abogada o madre, también tiene la potencialidad de convertirse en prostituta, aunque nos cueste decirlo y aún más imaginarlo. El sistema capitalista se cimienta en la creencia de la posibilidad de vender y comprarlo todo, y el cuerpo es una mercancía más. En todos los niveles, las mujeres han sido objetivizadas, ya sea como entretenimiento para el sexo opuesto o como una mercancía con capacidad de convertirse en negocio. El problema es que las dueñas del negocio no son ellas. Quisiera concluir hablando de una persona que sabe perfectamente del negocio de comprar y vender el cuerpo, como es la tercera autora, Camila Sosa Villada, lo cual refleja en varias de sus obras. En la actualidad, ella es considerada como una de las escritoras más originales de la literatura argentina contemporánea. En la obra que nos ocupa en este momento, Soy una tonta por quererte, habla de forma descarnada sobre las experiencias de la calle que tanto conoce. Y es que sentirse en un cuerpo que no le correspondía la hizo recorrer los mismos caminos de sus antecesoras. La diferencia es que esta autora pudo hacer un alto y recordar su historia para contarla. De este modo pudo otorgarle otro significado. En unos cuentos en los que mezclan la realidad con la fantasía, utiliza el lenguaje rescatado de la tradición oral que nos conduce a una cotidianidad de la vida en las calles. Esta forma de escritura es siempre sobre la contemplación de un cuerpo que ha sido utilizado y torturado hasta el límite porque aspira a convertirse en un ideal que tal vez no exista. Sus cuentos reflexionan, pues, acerca del rechazo de la sociedad, de los cambios profundos del cuerpo, de los dolores y desengaños. Pero también, y esto los hace mucho más interesantes, se ocupan de los momentos luminosos de la existencia, como un bebé que cae a las manos de las personas que más lo necesita. Hablan de la amistad, del jazz, de la compasión y sobre todo hablan del amor. Sabía que en algún momento iba a terminar así.